Hola chicos, suma y sigue, como dicen en los libros de contabilidad. Literatura 15.2, que es el tercero sobre la tragicomedia de Calisto y Melibea, también llamada Celestina. Estábamos poniendo el foco sobre cada uno de los personajes. Nos tocaba Lucrecia, que primero hemos dicho que odia a Calisto, pero luego lo ve guapo, joven y se enamorisca de él. Y acaba aceptándolo también porque había caído en las redes de ser deudora de Celestina y tenía que obedecer las intenciones de ella. Al final, después de esa conducta, cuando contempla la muerte de Calisto y Melibea, acaba arrepentida, apesadumbrada, con remordimientos en el desenlace y quizás también temerosa de lo que le podía venir de repercusiones de tipo de empleo, sociales, etc., por haber permitido todo aquello. Parmenio, que podíamos llamarle el corrompido. No sé si había dicho ya que conocía muy bien las artes de Celestina porque precisamente su madre había sido la maestra de Celestina. Pero cae en la tentación que le pone Celestina de darle a una de sus pupilas, entra en deudas con Celestina y no tiene más remedio que convertirse en una pieza del fraude que pretenden hacer con Calisto. Sempronio, el vasallo que guarda las formas, pero donde el único que le interesa no es para nada su señor, ni el bien de su señor, sino el suyo propio. Y caído también en las redes de una de las meretrices de Celestina, será su fiel servidor hasta que en el reparto se ponen en contra y la matan. En la relación de Sempronio con su señor no queda nada de aquel pacto que había entre señor y siervo, en el que el señor protegía y alimentaba al siervo y el siervo servía al señor. No queda nada de eso. Ya no estamos en la Edad Media, estamos en el Renacimiento, donde la picaresca estaría a punto de iniciarse y donde estos criados, Lazarillo de Tormes y compañía, Pedro de Urdemalas, el Domine Cabra, el Don Pablos, serían los protagonistas de esta vida, de la picaresca. Elicia, ya había puesto Alicia, ya me parecía demasiado actual. Elicia, la meretriz que odia a los hombres, pero se tiene que entregar a ellos para vivir. Pero ella, vigorosa, disfruta de lo que hace, le gusta el placer de darse a los hombres, cosa que Ereusa tampoco. Jolín, anda que los nombres se me dan muy bien. Areusa, y perdón si habías memorizado algo, Elicia y Areusa, lo siento. Más introvertida, menos emotiva y primaria que Elicia. Areusa, calculadora, se da cuenta de que con la muerte de Celestina lo va a tener muy mal.
y pretende y monta un plan para la venganza. Se hace con su conocido, uno posiblemente de sus mejores clientes, Centurio, y con un despojo humano, el cojo trasto, y prepara la venganza contra Calisto y Melibea. Alisa, la madre, que toda su vida la había dedicado a preparar el consorcio de su hija con algún noble, rico, respetuoso, bien aposentado, a ser posible también cristiano viejo, que fuese la seguridad de su vejez, utilizando como instrumento a su hija Melibea. Pleberio, quizás el más honesto dentro de lo que cabe, pero me ha recordado un poquito los argumentos de las películas modernas. El padre entregado a la posición económica de la familia, al pretendido y ansiado bienestar de todos sus miembros, especialmente de sus hijos, pero a los que no dedica tiempo, a los que no dedica influencia, a los que no dedica relación. Este había sido el comportamiento de Pleberio con Melibea. Y al verla muerta es cuando se le viene el mundo abajo. Y pasamos a otras consideraciones ya, además de los personajes. El tiempo en el transcurrir de la obra, que en el teatro es importante, claro. Hubo teorías durante el neoclasicismo en que decían que el teatro tenía que responder al tiempo real. Es decir, si el teatro duraba 2 horas, pues la acción tendría que ser lo que se podría desarrollar en esas 2 horas. Ni ayer, ni hace un año, ni hace tal, ni hace cual. Otros eran más elásticos en esto. Y aquí, pues, el tiempo va sucediendo dentro de la tragicomedia, dentro del argumento, pues normalmente a periodos de entre 2 y 3 días, es decir, hacía 2 días, 3 días que Semproni había dicho tal, y entonces ya volvía tal. A veces incluso saltos de hasta un mes. Es decir, una cosa elástica. El espacio, es decir, el dónde. Esto sería el cuándo. El espacio, el dónde. Pues normalmente aparecen 3 escenas. Es decir, se abre el telón y aparecería la casa de quién. Pues bueno, la casa o de Celestina, un escenario, una escena, o de Calisto, o de Melibea, es decir, casas. Y además de estas 3 casas, aparece también un huerto, un espacio natural, muy curioso, que parece que es innovador en esta tragicomedia con respecto al teatro que se daba por aquel tiempo, de montar la escena, los diálogos y el transcurso de la acción en un espacio natural, en un huerto, en el huerto de Calisto. Como curiosidad, ya hemos dicho
que no hay una propuesta de matrimonio. Ya hemos dicho las causas posibles de ello. El lenguaje. El lenguaje de la Celestina, de la tragicomedia, es muy rico. Es un lenguaje exquisito. Un lenguaje que maneja los registros, es decir, culto para los nobles Calisto y Melibea, y plebeyo, pero rico, riquísimo de matices, de comparaciones, de preguntas, de símiles, de dichos, de refranes, con el otro mundo, con el mundo inferior. Hay unos monólogos impropios de un teatro, pero que en esta hibridez de la tragicomedia eran muy comunes, en lo que luego se quiso llamar la comedia humanista, donde un personaje podía tirarse hablando, pues qué sé yo, un cuarto de hora consigo mismo en un monólogo sobre tal cosa que en un teatro pues muy difícil, aunque hay de todo, pero muy difícil. Luego, compaginando con esto, haciendo contraste, diálogos cortos muy breves, de respuesta breve, muy naturales, muy coloquiales, podríamos decir, que también no eran usados en los teatros de la época, ni en las obras de la época. Es decir, ahí también es innovador, la vivacidad y rapidez del diálogo. En los monólogos le gustaba siempre presentar unos interrogantes. Es decir, el que monologaba recurría siempre a dejar preguntas. ¿Y cómo sería esto? A dejar interrogantes. Y por último ya, respecto al éxito y repercusión de esta tragicomedia, fue enorme. Desde sus primeras ediciones, que muy posiblemente fueron en la ciudad de Burgos antes del 1500, durante la última década, 1490 y tantos, empezó luego a editarse ya Toledo, Zaragoza, otras ciudades dentro de España, Italia, traducciones al italiano. Hubo quien la puso en verso, hubo quien la hizo comentada, explicada, y más adelante el personaje de la Celestina ha sido cogido para ser mencionado ya prácticamente, ya dejó de ser nombre propio para ser una profesión. Es decir, la profesión de proponer relaciones a dos y hacerlas posibles y compatibles. Modernamente ha sido representada haciendo un esfuerzo, suprimiendo aquellas cosas que no la hacían representable y potenciando aquellas cosas que sí que la hacían presentable en teatros de corte moderno. Los mejores artistas han representado a sus personajes y para ellos es como una medalla haber representado a la Celestina, sobre todo. Dice mucho en el pedigrí de un artista. En televisión ha sido hecha, en cine, incluso en ópera y hasta en pintura. Picasso creo que también hizo un cuadro
de La Celestina. En fin, no sé si os he contagiado mi admiración. Yo sí también la vi precisamente en una ciudad castellana con universidad, con talante de joven aventurero, que era la Valladolid de los años 70 y algo, la década de los 70. Creo que la versión, por cierto que no la cita en los libros que me he documentado, era de un comediógrafo, bueno, dramaturgo de los más importantes que tenemos en la actualidad, o teníamos en la actualidad, que era Alejandro Casona. Y la puesta en escena me gustó. En un teatro, el Teatro Calderón, teatro típico de palcos grandes, de los poquitos teatros que quedan de los siglos pasados en España, ambientada. La Celestina, famosa por su maldad, porque todos, en nuestra dicotomía del bien y del mal, de idealistas y materialistas, de ángeles y demonios, del bien y del mal, del yin y del yang, que creo que se dice así en otras culturas. La representación, la fotografía detallada de la persona que somos cuando desarrollamos el mal resulta muy atrayente, más que las semblanzas y representaciones de la persona que seríamos cuando hacemos el bien. Es el atractivo del mal, de lo prohibido. Atractivo al que no tenemos que dejar que influya realmente sobre nosotros. Que sepamos defendernos de él y ser más bien lo contrario, las buenas personas, las que ayudan a los demás, que también son héroes. Estos no son héroes, estos son villanos. Una semblanza de la villanía. Y unos benditos, no tan benditos, víctimas de sí mismos y de la villanía de la que conscientemente y no por plutonio se dejaron llevar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta luego.